Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en esta bonita mañana. Saludos afectuosos a todos aquellos que se han unido con nosotros en esta nueva transmisión. Les saluda a su amigo el pastor José Briceño de la Iglesia Cristiana El Puerto. Y aprovechando este día, pues queremos mandarle muchas felicitaciones a todas las mamitas, ¿verdad? De toda la familia de la iglesia, de las congregaciones de Ciudad Juárez, del mundo entero. Reciban muchos besos, muchos abrazos, que Dios las bendiga, las guarde, las prospere, ¿verdad? Así que pasen un día maravilloso. No va a estar abierto muchos lugares donde ir a comer o a disfrutar, pero disfruten en casa con las personas que estén allí alrededor de ustedes. Y pues de una manera muy especial a mi mamita, como decía aquel programa con Nico Lico, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo a mi mamá que me está viendo por televisión. Bueno, igual a mi esposa Vero, las mujeres especiales de mi vida, mis hermanas, mis cuñadas, a todas las hermanas de la congregación del Puerto, reciban muchas felicidades. Continuamos con nuestra serie del año, La vida de Jesús. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes Nicodemo y la mujer samaritana. Espero que este mensaje sea de grande bendición para tu vida. Lo voy a llevar en dos partes. Así quiero pedirte que me acompañes a leer Juan capítulo 4. Vamos a estar ahí desde el versículo 1 en adelante, pero vamos a leer ahorita el versículo número 10. Así que voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oremos. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder predicar y anunciar tu santo evangelio. Te pido con todo mi corazón que seas conmigo, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija cada palabra que salga de mi boca. Úngeme y permíteme exponer con claridad tu bendita y santa palabra. Señor, te pido tu unción, tu gracia, tu favor. Ayúdame a hacerlo con reverencia, con valor, con pasión, con todo mi amor, Señor. Asiste mi vida, Padre, y te ruego por todos los siervos que también hoy están predicando tu evangelio. A todos los oyentes los pongo en tus manos, que esta predicación vaya más allá de las pantallas y esta transmisión llegue a miles de gentes que puedan recibir el tesoro que es tu palabra. Todo esto lo pido con acción de gracias y con humildad, en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén y amén. Ok, muy bien. Quiero que me acompañes ahí en tu casa. Abre tu Biblia en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1 en adelante. Y vamos a leer. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor,
usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que bebe de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve, trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Muy bien. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan que acabamos de leer, se narra la hermosa historia del encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Este pasaje es uno de los más conocidos y más citados de la Biblia, porque nos revela grandes verdades acerca de la salvación y la verdadera adoración a Dios. Este pasaje ha inspirado a muchísimos pastores, evangelistas, siervos de Dios, para predicar innumerables sermones a lo largo de toda la historia. Referente a esto, alguien citó: todo se juega en el brocal del pozo: identidad, historia y culto. Y debido al poco tiempo que disponemos, vamos a abocarnos inmediatamente al texto bíblico. Y empezamos con el versículo 1 al 3. Nos dice que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no era quien bautizaba, sino sus discípulos, así que se fue de Judea a Galilea. Estos primeros versículos conectan con lo sucedido en Juan capítulo 3, versículo 22 al 36, debido a un debate que tuvieron los discípulos de Juan el Bautista con cierto judío. Cuando Jesús descubre que toda la multitud crece en número, su popularidad está avanzando, ¿verdad? Y percibió que era un gran motivo de alarma en los fariseos, decide que era el tiempo de ir a Galilea y continuar con su ministerio allí. Así que Jesús le dice a sus discípulos que se vayan a Galilea. Versículo 4 nos dice: en el camino tenía que pasar por Samaria. Samaria era la capital del reino del norte llamado Israel. El hecho de que Jesús tomara la decisión junto con sus discípulos de partir a Galilea, yo creo que obedecía a 3 propósitos a primera instancia. El primero es que Jesús está tratando de evitar una confrontación con los fariseos debido a su popularidad creciente, y creo que no era el momento oportuno en el plan de Dios para enfrentarlos a ellos. Número 2, por el milagro de sanidad que obraría estando en Galilea. Y número 3, por la salvación que llevaría a cabo en la aldea de Sicar en Samaria. Así que cada paso y cada escala que Jesús daba y hacía, cada detalle de lo que ocurría hasta llegar al destino del cual Jesús se había trazado, cumplía con un propósito divino. Nada sucedía por casualidad, porque todo formaba parte del plan soberano de Dios. Tenía que pasar por Samaria, era necesario, era parte de la agenda ministerial. Para los discípulos seguramente no era nada grato tener que pasar por aquella tierra debido a la rivalidad irreconciliable que tenían con ellos. Tenía que pasar por Samaria. Samaria está ubicada entre Judea y Galilea. Está Galilea, Samaria, Judea. Para evitar pasar por Samaria, pues el camino sería el doble de distancia. Otra situación sería
que tendría que cruzar, irse por el lado del río Jordán y tener que atravesarlo 2 veces para poder entrar por Galilea, o la otra sería ir bordeando la costa del mar Mediterráneo, pasando por Perea para llegar a Galilea. Pero Samaria estaba en los planes de Jesús. Ahora, el que Jesús tuviera que pasar por Samaria no era una cuestión geográfica o una cuestión de ruta terrestre por la que estuviese obligado a pasar. Jesús va más allá. Él tenía que pasar por Samaria porque ahí tendría un encuentro con una mujer necesitada. Así que no se trata simplemente de una aldea en sí, sino la vida que necesita tener un encuentro con el Salvador. A mí me asombra mucho la providencia, la presciencia y el decreto de Dios. Proverbios 16:1 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Proverbios 16:33: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. El hombre propone, pero Dios dispone. Así que algo acerca de lo que significa o define los decretos de Dios, podemos mencionar lo siguiente. Arthur Pink escribió: los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende hacia todas las criaturas y eventos. Se relaciona con nuestra vida y con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. Dios no decretó simplemente crear al hombre y ponerle sobre la tierra y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos y de todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende desde su principio hasta su fin. Nuestros días están contados, así como están contados los cabellos de nuestra cabeza. Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Así que Dios está dirigiendo los pasos de su Hijo Jesús y los pasos de una mujer samaritana para llegar al pozo de Jacob. Versículo 5. Entonces llegó Jesús a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Jesús llegó ahí a la hora prevista. La Biblia nos da varias referencias de esto en varias porciones de la Escritura que ahorita no vamos a tocar. Génesis capítulo 33, capítulo 48 y Josué 24:32 acerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. El pozo de Jacob estaba casi a 1 kilómetro de distancia de Sicar, donde Jesús se encontraría con la samaritana y que llegaría al pozo. No hay ningún relato de quién cavó este pozo, pero la tradición se lo atribuye a Jacob. Este pozo tiene poco más o menos de 2 metros de diámetro y tiene 24 a 30 metros de profundidad. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, en esa ocasión tenía aproximadamente 73 metros de profundidad y su agua es dulce. Versículo 6. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús y sus discípulos debieron haber recorrido una gran distancia a pie bajo el sol tan ardiente. Esta porción de la Escritura nos muestra el lado humano de Jesús. Dice que estaba cansado por la larga caminata y se sienta junto al pozo. Jesús experimentó cansancio y hambre como todos nosotros, así que por este lado no pienses que Jesús no comprende nuestras necesidades. Él sabe perfectamente por lo que tú y yo pasamos. Así que Jesús se sentó junto al pozo.
Mientras tanto, Dios está dirigiendo los pasos de una mujer samaritana hacia el pozo de Jacob, ahí mismo donde Jesús le está esperando. Esto me hizo pensar algo. A veces nosotros llegamos a decir que Jesús siempre llega a tiempo, cuando alguien o nosotros mismos estamos atravesando por una situación difícil, ¿verdad? Una crisis. Pero la realidad es que Jesús no siempre llega a tiempo. O más bien, Jesús no llega a tiempo. Jesús está ahí antes de que tú y yo lleguemos. Nosotros no esperamos a Jesús, es Jesús quien nos espera a nosotros. Un caso diferente fue cuando intencionalmente llegó tarde para resucitar a Lázaro, su amigo. Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Aquí aparece en la escena una mujer de Samaria, de la cual no se menciona su nombre, es una anónima. Así que todo esto obedece a propósitos y razones divinas. Algo acerca del pozo y las mujeres. La vida en las comunidades giraba alrededor del pozo y la fuente. Los pozos están íntimamente ligados y asociados a las mujeres como su entorno propio y casi exclusivo. Eran ellas, especialmente las mujeres jóvenes, las encargadas de sacar agua. Esto me hace recordar que en un pozo tuvo el encuentro Eliezer, siervo de Abraham, y Rebeca, la futura esposa de Isaac. Años más tarde, también en el mismo lugar, la escena se repite, esta vez con el hijo de Rebeca, Jacob y Raquel. Otra escena que se dio en relación con un pozo fue con Moisés, que viene huyendo de Egipto, se refugia en el desierto de Madián, se sienta junto a un pozo donde se encontró con las 7 hijas del sacerdote Jetro, que solían salir a sacar agua y llenar los abrevaderos para el rebaño de su padre. Moisés defendió a las muchachas de unos pastores que intentaron echarlas. Ahí, en ese lugar, conocería a Séfora, hija del sacerdote Jetro, quien sería su esposa. Así que la samaritana viene caminando desde la aldea con su cántaro para sacar agua. Pudo haberlo hecho en algunos pozos más cercanos, y es algo que llama la atención. Caminó toda una gran distancia para llegar al pozo de Jacob. Así que un punto importantísimo aquí es el siguiente. Extrañamente no llega al pozo acompañada de otras mujeres. Lo hace no en la mañana, no al atardecer, sino al mediodía, a la hora sexta, cuando nadie solía ir a buscar agua debido al calor que allí había. Un comentario dice así: la referencia a la hora sexta o al mediodía ha sido interpretada como si ella evitase sacar agua, evitando la multitud de mujeres del pueblo. Bíblicamente, la hora sexta se supone que era la peor hora del día para salir de casa y aventurarse al sofocante calor. Si alguien se atreviese a sacar agua a esa hora, seguramente llegaríamos a la conclusión de que intentaba evitar encontrarse con la gente. Este es un comentario, es solo una interpretación, pero yo creo que además de eso, que seguramente es verdad, su situación iba más allá de lo que comentaré más adelante. Ella llega al pozo de Jacob para suplir una necesidad, no solo de ella, sino de otros. Yo no sé si se trata del trajín de todos los días o con qué frecuencia iba a sacar el agua. Hoy en día, mucha gente existe, pero no vive. La vida se les ha vuelto una monotonía o una rutina incipiente. Siempre es lo mismo. Te desgastas por otros, vives para otros, le sirves a todos, pero nadie te considera. ¿Sería el caso de esta mujer? ¿Qué era de su vida? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Qué vendría pensando en el camino mientras iba a sacar agua? Quizás se estaría preguntando: ¿qué sentido tiene mi vida? Lo más importante para esta mujer
es que llegó ese día, a esa hora y a ese lugar, porque Jesús le estaba esperando. Versículo 7. Y al final dice, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Escucha lo siguiente. Para los lectores judíos, Jesús se compromete en una conversación inusual con una mujer samaritana desconocida. Para ellos, tradicionalmente la samaritana está representada como una mujer de mala reputación, perdida y pecadora, y que por lo regular la pintan joven. Ella tenía 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido. Así que llega al pozo al mediodía, evitando ser vista por la comunidad, y la tradición dice que ella es hermosa y está afuera para atraer a los hombres. Ser mujer samaritana, estar sola y estar impura eran 4 fortísimas razones, cada una por separado y con mayor razón juntas, para no establecer contacto. Principalmente si era un hombre solo, judío, en un lugar sagrado para los samaritanos y en tierra extranjera. Otras 4 razones para que tampoco haya iniciativa de parte de la mujer samaritana. Así que Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús en ese momento estaba solo, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Así que Jesús inicia el diálogo sabiendo de antemano lo que va a provocar en la mente de esta mujer. Jesús se encuentra solo. ¿Y por qué es importante esto? Esto le va a permitir tener una conversación sin el problema de interrupción de tiempo y tener un diálogo abierto, profundo y sin interrupciones. Así que en esto pienso lo siguiente: las acciones y las palabras de Jesús muestran de él que él era contracultura. En cada uno de sus encuentros con mujeres en los 4 evangelios, Jesús violó las costumbres de la época. Versículo 9 dice que la mujer se sorprendió, ya que los discípulos rechazan todo trato con los samaritanos. Escucha bien, la mujer se sorprende, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. La versión Reina Valera dice al final, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La palabra tratan quiere decir literalmente usar los mismos utensilios. Así que la mujer está sorprendida como ella le pide de beber. Él no trae un recipiente y dice, ¿cómo tú me pides a mí, siendo yo samaritana y tú judío? Para un judío, escucha, no tener su propio recipiente para beber resultaría en su contaminación. Por lo tanto, Jesús, al pedirle agua de beber a esta mujer, y si ella le da, Jesús quedaría inmundo. Pero Jesús hace caso omiso de las ideas en ese contexto cultural respecto a no hablar con mujeres. Así que Jesús pasa por alto la profunda enemistad que hay entre judíos y samaritanos, y repito, quienes consideraban impuro beber del cántaro de un samaritano. Así que imagínate cómo está la situación. Él no se limita ni se ve impedido a dirigirle la palabra a aquella mujer, siendo malinterpretada su intención con asuntos morales o sexuales. Así que Jesús rompe con los paradigmas socioculturales que dominaban su época. Jesús se acercó a pesar de todo eso, porque Jesús siempre está cercano. Así que está la mujer y Jesús. Algo importante aquí, porque ella dice, judíos y samaritanos rechazan todo trato entre sí. Ellos dos procedían de 2 pueblos diferentes, históricamente contrarios. Escucha,
cada cual considerando al otro como drásticamente desviado de la antigua fe de Israel. En otras palabras, sus familias eran social, religiosa y políticamente enemigas. Y no porque fueran muy diferentes, sino precisamente porque eran muy semejantes. Así que esto es importante entenderlo. La tradición religiosa obligaba a odiar a samaritanos si se era judío o viceversa. Algunos textos relacionados con la animosidad entre judíos y samaritanos. Voy a leer Lucas 9, 51 al 56. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: pon atención, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. ¿Te das cuenta el odio que se tenían uno al otro? Están diciéndole a Jesús que si quieren, y les autoriza que ellos oran para que Dios envíe fuego y consuma a los samaritanos. En Hechos 10:28 Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Y ahí ellos van a echar a los samaritanos. Pero Dios nos ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, porque para ellos los samaritanos eran unos malditos. Jesús entiende perfectamente la rivalidad que por siglos dominaba a judíos y samaritanos, porque él en su carne propia lo vivió. Hechos 8:48 dice: samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Imagínate relacionar a una persona endemoniada con un samaritano. Así que la contienda judeo-samaritana tenía más de 400 años en los días de Jesús. En un estudio aparte ya diremos de una forma cronológica el porqué de esta rivalidad. Ahorita no hay tiempo. En versículo 9, entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Algo más respecto a esto. Nada más dos. Los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de casa. Un rabino no podía hablar en público, ni siquiera con su mujer o su hermana o su hija. Para un rabino, el que le vieran hablando con una mujer en público era el fin de su buena reputación. Pero Jesús no respetó esa barrera. En cuanto al género, la mujer, escucha bien, en cuanto al género, la mujer tenía valor como hija de alguien, madre de alguien o esposa de alguien, y su lugar en la comunidad no lo determinaba ella. Así que parece como si Jesús elige hablar con la persona menos indicada. Seguimos en el versículo 9. Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Así que Jesús va más allá de toda amistad, enemistad, odio y desprecio. Ella sabe que está hablando con un hombre que es judío, pero lo que ella no sabe es quién es este judío, y él le pide de beber. Pedir agua significa intentar conocer las disposiciones de la persona con la cual se habla. Repito, pedir agua
significa intentar conocer la disposición de la persona con la que se habla, y dar el agua a quien la pide significa hospitalidad. Así que Dios está viendo la disposición de la mujer y está viendo si hay hospitalidad. Entonces en el versículo 10 Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ella prácticamente, por las cuestiones mencionadas, le está negando el agua a Jesús. La petición de Jesús que le hace a la mujer samaritana se invertiría si ella entendiera dos cosas. Número uno, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, pero ella no lo sabe cuál es ese regalo. Y número dos, si tan solo supieras con quién estás hablando, tampoco lo sabe. Ella hasta este momento ignora cuál es el regalo que Dios tiene para ella. La Biblia en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ella lo ignora. Ella solo sabe que este hombre con quien está hablando es un judío. Pero si tan solo ella supiera con quién está hablando, sabría que es el Hijo de Dios. Es este hombre que le está pidiendo de beber. Este hombre es el creador de los arroyos, los ríos, los lagos, los mares, los océanos y el agua que le está pidiendo que hay en ese pozo de Jacob. Él es el creador. Si ella supiera que está hablando no solo con quien creó el agua, sino que la creó a ella misma, entonces ella le pediría agua y él le daría agua viva. Así como la mujer samaritana que no sabía con quién estaba hablando, mucha gente se dirige a Dios y le habla sin saber a quién se está dirigiendo, porque por su forma de hablarle es claro que no entienden ni saben acerca de lo que piensan quién es Dios, porque hablan con un Dios que no conocen. También muchos de nosotros como cristianos damos muestras de un desconocimiento de Dios por nuestra manera de orar, sin la conciencia ni la reverencia que Él se merece. Si eres de esos creyentes, entonces vivirás o estás viviendo en una sequía espiritual y sin asombro de Dios. La samaritana no sabe con quién está hablando. Entonces la samaritana le responde en el versículo 11: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? 3 preguntas le hace esta mujer. ¿De dónde usted va a sacar esa agua viva? No trae un recipiente. Número 2, ¿se cree superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? Y número 3, ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y los animales? Y escucha esto: la tradición judía hacía referencia a Abraham, Isaac y Jacob cuando se quería dar autoridad. Siempre que lo citaban era en referencia a autoridad, trascendencia e importancia indiscutible. Así que hablar de ellos equivalía a la tradición y al mismo tiempo era sinónimo de adhesión a la tradición y por lo tanto a la ley. ¿Usted se cree superior a nuestro antepasado Jacob? Ahora déjame decirte esto: Jesús
no necesita con qué sacar agua del pozo. Jesús no solo es superior a Jacob, sino a Abraham, Isaac y Moisés, y a cualquier otra persona que haya pisado esta tierra, porque Él es el verdadero pozo y el manantial de agua viva. Y no solamente satisface la necesidad de unos pocos, sino de todos aquellos que se acerquen a beber del agua viva que Él ofrece. Así que Jesús le contesta, versículo 13: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La respuesta de Jesús empezará a abrirle los ojos a la mujer samaritana y le irá mostrando su condición. Y es como si Jesús le dijera a ella: la necesidad que tú tienes no es de esa agua, tú tienes una sed espiritual. El vacío que tú tienes es más profundo que ese pozo. La sed de tu alma, nada la ha podido apagar. Qué gran diferencia, qué contraste entre el pozo de Jacob y Jesús. En el pozo de Jacob nos hablan de una agua natural, limitada, que solo apaga la sed física de manera temporal. Sí, revitaliza el cuerpo, limpia el organismo, pero parte de ella se rechaza, se desecha. Representa a un agua retenida en un pozo, estancamiento. Sí, sustenta la vida física, pero ve la gran diferencia con Jesús. El agua que Jesús ofrece es agua viva, inagotable, apaga la sed del alma eternamente, la revitaliza, trae renuevo espiritual, santifica el ser, nada se desperdicia, se convierte en un manantial que brota en el alma, agua viva de una fuente que significa liberación, libertad y produce vida eterna. El agua viva es la salvación del alma. Y Jesús se preocupa por el alma de esta mujer, como ningún judío ni samaritano lo había hecho, porque es Jesús quien eleva el valor de la mujer a la dignidad, a la altura del diseño divino. Así que versículo 15: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Y aunque algunos piensen que aquí hay una respuesta medio irónica, la escritura al ir leyendo nos va a mostrar algo más diferente. Ella empieza a abrir su corazón y a reconocer su necesidad ante un hombre que la comprende perfectamente. Lo sorprendente para ella es que este hombre es un judío. Así que le dice, deme de esa agua. Cuando Jesús, escúchame bien, cuando Jesús inició el diálogo con ella, Él era el que tenía sed y ella era la que tenía el agua. Ahora ella es la que ella tiene sed y Jesús es quien tiene el agua. Alabado sea su nombre. Así que el tono y la intensidad de sus palabras revelan cuán necesitada se encontraba ella. Deme de esa agua. Sus palabras manifiestan el vacío, la insatisfacción y el cansancio de la vida que ha llevado. Su respuesta muestra que las palabras de Jesús y el ofrecimiento que le hace han impactado su vida de tal manera que ella se ha olvidado del pozo de Jacob y ahora ella anhela desesperadamente el agua de vida que Jesús le ofrece. ¿Qué podemos aprender tú y yo en este momento, en esta porción de la Escritura de esta mujer? Número 1, tienes que reconocer que solo Jesús puede ofrecer el agua viva.
Número 2, tienes que reconocer que tu condición es de una sequía espiritual. Número 3, tienes que reconocer tu necesidad de esa agua. Número 4, tienes que desearla y pedirla con desesperación y súplica. Número 5, tienes que probar esta agua viva para que puedas comprobar su poder. Y número 6, tienes que dejar de confiar en todo aquello en lo que tú ponías tu esperanza de vida y que nunca llenó el vacío de tu corazón. El agua viva es la vida de Jesús y solamente Él puede saciarla de paz, amor y alegría, ese corazón. Con esto quiero mencionar lo siguiente. Hay millones y millones de testimonios de cristianos alrededor del mundo, unos ya muertos y otros que hoy vivimos vivos, que estamos vivos por la gracia de Dios, que ya bebimos de esta agua viva, que se ha convertido en un manantial dentro de nosotros que brota con frescura y que nos ha dado vida eterna. Como una voz representativa de los cristianos puedo decir, los problemas siguen, tenemos necesidades como todos, enfrentamos diversas crisis en nuestra familia, la enfermedad nos ha golpeado, hemos pasado por profundas tristezas, desilusiones y fracasos, hemos caído, pero nos hemos levantado y seguimos de pie. Hemos sido objetos de burla, de humillación y exclusión. Hemos experimentado el abandono y la traición. Hemos padecido hambre, persecución, tortura, y algunos de los nuestros han sufrido con gozo la muerte por la causa de Jesús. Pero a pesar de todo esto, el manantial que brota en nuestro interior no se ha secado, sino que crece aún más, porque Jesús es el agua viva, la razón de nuestra vida y esperanza. Así que Jesús invita a beber de su agua viva, pero solo la da a aquellos que verdaderamente la desean. La samaritana aún no sabe con quién habla, pues sus ojos están velados espiritualmente. Ahora Jesús le va a dar un giro sorprendente a la plática, porque Jesús va más allá. Jesús va a profundizar en su plática para llegar a otras áreas de la vida de esta mujer que están relacionadas con el vacío de su corazón y de su fe. Versículo 16, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Primero le habló del agua viva, pero antes de probar esa agua viva quiere mostrarle su corazón. Jesús le hace una pregunta para probar su corazón. Jesús lo sabe todo, como ya lo hemos mencionado. Aquí Jesús muestra su lado divino. Le dice: ve, trae a tu esposo. Y vamos a ver enseguida que Él es omnisciente. Él lo conoce todo exhaustivamente. El pasado, el presente y el futuro están delante de sus ojos. Nada les oculto a su conocimiento. Él conoce todas las intenciones. Así que delante del que todo lo sabe está esa mujer. Y Jesús le hace una pregunta a pesar de que Él sabe todo de ella. Ve y trae a tu esposo. Jesús no le preguntó: ¿estás casada? ¿Vives sola? Tampoco empezó diciéndole: tú tienes y vives con un amante. Jesús le hace una pregunta para entrar en su mundo afectivo y mostrarle dónde radica su sed. Jesús sabe que ella está viviendo una relación pecaminosa. Ella también lo sabe y seguramente trata de ocultarla o trata de esconderse de las censuras, el reproche y las humillaciones de la comunidad. Y he ahí por qué va al mediodía a sacar agua, a una hora donde nadie aparece. Solo Jesús apareció ahí para encontrarla. ¿Puedes imaginar la pregunta de Jesús y lo que provocó en ella? Imagina que alguien está casado y todas sus amistades lo saben.
Pero él tiene una amante con la que mantiene una relación escondida. Un día, andando con ella, van a algún lugar y le preguntan: ¿es su esposa? O sorpresivamente una de sus amistades los ve y lo ve con ella y le pregunta: ¿y tu esposa? O le diga a su amante: mucho gusto. ¿Cómo presentará a su amigo a esa amante? Seguramente la persona querrá huir despavorido y se dará cuenta que toda su traición ha quedado al descubierto. O responde con la verdad o con la mentira. Y Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. Versículo 17: no tengo esposo, respondió la mujer. La mujer respondió con la verdad, seguramente titubeando, llena de nervios, llena de temor, como deseando que se la tragara a la tierra. Ella pudo haber respondido con una mentira, inventando cualquier cosa, pero no lo hizo. Prefirió responder con la verdad. Ella ha entrado en el diálogo de Jesús. Jesús ahora le va a revelar su vida afectiva en unas cuantas palabras. Versículo 17: es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Es importante señalar que tener 5 maridos sucesivamente era inexplicable en una sociedad antigua, especialmente como la de los samaritanos, que significa guardianes israelitas de la ley, o los guardianes de la ley. Incluso esta porción de la escritura causó en antiguos y modernos comentaristas sugerir erróneamente que este encuentro no fue histórico sino metafórico, lo cual es una mentira. Jesús primeramente exalta la franqueza de principio a fin. Es cierto, y al final dice: ciertamente dijiste la verdad. Exalta su franqueza, su honestidad, pero no su estilo de vida o falta de integridad. Jesús le revela su pasado y su presente. Como lo hemos dicho anteriormente, Jesús conoce todo de nosotros, pero su voluntad es que le abramos el corazón y le digamos la verdad tal cual, porque la verdad hablada delante de Dios es la llave que abre la puerta a la salvación. Por eso la Escritura dice que los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Proverbios 28:13. Ahora déjame decirte algo respecto al versículo 17. Podemos leer el texto y pasar de largo simplemente informados que tuvo 5 esposos y ahora tiene un amante, y le doy vuelta a la página y ya. No, Jesús va más allá. Jesús ve más que cifras. Jesús ve historias de vidas necesitadas. 5 esposos, podemos entender lo que esto significa. Jesús entiende por todo lo que esta mujer ha pasado en vida. 5 esposos. ¿Por cuántos funerales pasó? No lo sabemos. Pudieron haber muerto por enfermedad, asesinados por bandoleros o haber muerto en la guerra. Los que han perdido a su cónyuge saben el dolor que se sufre y el proceso de superar la pérdida de un ser amado. Hay personas que después de que muere su cónyuge, al poco tiempo también ellos mueren. Otros se quedan presos y no logran salir de ahí. 5 esposos. ¿Por cuántos divorcios pasó? No lo sabemos. La causa, infidelidad, tampoco lo sabemos. Pudo haber sido por infertilidad, pero sea cual fuere la razón, quien ha tenido la experiencia de haber vivido el proceso y el fallo definitivo del divorcio, sabe lo que este significa, y el rompimiento de todo lo que se construyó, y de sueños y de ilusiones que anhelaban realizar. El amor y todo por lo cual
una pareja se casó, ha muerto y eso mata a la persona. Terminó siendo una mujer repudiada, la abandonaron. ¿Qué fue de ellos? No lo sabemos. Una vida así vive con la pregunta que le atormenta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero no suficiente con eso. A los 5 esposos que tuvo, se abre un renglón aparte para poner un amante. Recuerda, para el lector judío esta mujer está representada simple y sencillamente como una persona de mala reputación, perdida y pecadora. ¿Puedes imaginar las humillaciones y censuras por las que día a día ella vivía? Una mujer así no solo ha perdido 5 esposos, ha perdido toda dignidad y reputación. Una mujer marginada, odiada y despreciada. Marginada por el solo hecho de ser mujer, odiada por el solo hecho de ser samaritana y despreciada por su vida inmoral. Jesús derribó toda barrera discriminatoria. Voy a terminar. Jesús no solo ve cifras, Jesús ve muchas historias en una mujer. Una vida llena de dolor y sufrimiento, soledad y depresión, humillación y desprecio, de reproche y culpa de ella misma. Jesús sabe que esta mujer está vacía y necesitada de amor divino. Él comprende sus problemas más de lo que ella piensa, mostrándole que es consciente de todo el dolor y sufrimiento que ella ha soportado en su vida. Jesús lo sabía todo de ella. Es por eso que en el camino tenía que pasar por Samaria. Yo no sé ahorita por lo que tú estás atravesando y cómo te sientes. Y muy especial tú como mujer en este Día de las Madres. Quizás tú te identificas con esta mujer. Jesús es la fuente de agua viva que tú necesitas. Ven a Él. Corre a Jesús ahora mismo, ahí donde tú estás. Híncate delante del Hijo de Dios para que tú compruebes por ti misma cuál es el regalo que Dios tiene para ti. El regalo de Dios es Jesús, la fuente de agua viva y el único que puede proveerte salvación y vida eterna. Quiero que oremos ahí en tu lugar. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias con todo mi corazón por tu bendita y poderosa palabra que tiene poder para traer vida, para traer salvación y liberación. Si puedes resucitar a un muerto, que no puede hacer, Padre. Así que a todas las personas que han escuchado esta predicación ahí en su lugar, obra en sus corazones de una manera poderosísima. Trae, Señor, vida eterna ahí donde no la hay. Tu palabra está corriendo por la vida, el corazón, el alma de las personas y está saciando
almas que estaban a punto de perecer. Y te glorifico porque esta es tu palabra que hará aquello para lo cual tú la enviaste. Y en este día que se le celebra el Día de las Madres, Señor, todas estas mujercitas pueden tener su mejor día y recibir su mejor regalo, el tesoro que es Jesús. Así que gracias por todas ellas y por todos las personas que se conectaron en esta transmisión. Te bendigo, te alabo y te glorifico por haber sido tu instrumento para la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchísimas gracias por tu atención. Dios te bendiga ricamente.